y de Gran Canaria, ¿no? El planteamiento es interesante, ¿no? El título, autorregeneración. Yo veo que está el señor Cabrera Mújica, que también ha tratado este tema en alguna otra ocasión, que me llamó la atención que se empieza a hablar de autorregeneración de los bosques canarios. Yo creía que eso solo ocurría en La Palma, que según mis informaciones la masa forestal crece sola, sin que nadie haga nada, un 3% cada año. No sé si los datos siguen siendo reales, pero así me lo dijeron cuando yo estaba en el sector ese. Y nada, aquí está Carlos Velázquez, que es responsable de montes del Cabildo de Gran Canaria y del Servicio de Medio Ambiente, y Juan Guzmán Ojeda, graduado de Ingeniería Forestal por Madrid y Ávila y consultor forestal. Los dos son miembros de Profor Canarias. Y bueno, esta es mi presentación y a continuación ellos tienen la palabra y se reparten el tiempo. Empiezan con una... Bueno, yo no sé si suena el micrófono porque también había voz. ¿No oyen bien o vamos a perseguimos? Yo creo que esto estamos en familia casi aquí todos. ¿Quieres? Antes que nada, agradecer a la Real Sociedad Económica de Amigos del País por habernos invitado. Yo creo que no es una casualidad, sino que ya de forma histórica ha tenido una incidencia muy importante en lo que es la preocupación por la recuperación del bosque en Gran Canaria. Ya en otra ocasión estuvimos aquí y lógicamente no quisimos aprovechar esa oferta que nos hizo otra vez Tomás de forma generosa para comentarles a ustedes algo sobre el bosque en Gran Canaria. En este caso concreto, pues un proceso que ya como Tomás ha dicho estaba un poco olvidado o tamizado, porque está ahí esa capacidad que está teniendo el bosque de regenerarse. Antes que nada, no queremos dejar los agradecimientos o los reconocimientos para el final, porque en este proceso un poco de análisis y de evaluación de esos procesos de autorregeneración hay muchos compañeros trabajando. Uno de ellos está aquí, que es José Julio Cabrera Mujica, pero también Isabel Reyes en el vivero de Osorio, Lucas Rodríguez Cabrera, Erlan Sausmendi, ellos dos son silvicultores. Marco Díaz Beltrana es un compañero que está haciendo temas de injerto y hablaremos de ellos. José Juan Rodríguez Cárdenas y Benjamín Artiles, un compañero ingeniero forestal del Cabildo, pues también de alguna forma queremos integrarlos en este trabajo. Pero lo que está claro es que aunque trabajemos en diferentes empresas, al final pues el tema verde une bastante y al final pues todos compartimos inquietudes y entre todos intentamos aprender, compartir experiencias, trabajo, de la imaginación y siempre imaginar un bosque pues mejor al que tenemos, ¿no? Hablaremos sobre la conferencia, será muy gráfica, sobre todo será muchas fotos, poca letra, ¿no? Que se vea bien claro lo que queremos decir. Aquí tenemos una simulación de, por ejemplo, el Monte Verde, de cómo fue desapareciendo. Vemos que ocupó bastante superficie en Gran Canaria, todo lo que vemos ahí en Azulito. En el siglo XVI pues ya va retrayendo. En el siglo XVIII pues ya apenas quedan aquí un poquito ya de fallarpresal, que ya no es ni siquiera una laurisilva de calidad, y un poquito de laurisilva en la montaña de Bramas, que fue la última que desapareció. Total, que aquí se ve lo que quedó, y haciendo números, pues sobre 14.500 hectáreas, pues actualmente, o sea, de forma original quedaron 188, un resultado un 1,3%. Gracias a la labor de reforestación que se lleva haciendo desde el año, desde finales de los 80, principios de los 90, pues este número no es lo que hay ahora mismo en Gran Canaria. Tenemos que estar en torno sobre las 500 hectáreas aproximadamente, quizás más, y hay mucho bosque. Pero sobre todo lo que va a la conferencia es que aparte de lo que plantamos está ocurriendo algo, hay una efervescencia, o sea, la naturaleza estuvo mucho tiempo como si fuera una pelota de esta antiestrés apretada, ¿no? Y luego se soltó y ella poco a poco fue recuperando, ya no pudo ser lo mismo que era, pero hay un movimiento, ¿no? Y eso es lo que estamos intentando registrar, observar y perseguir, ¿no? Lo que sí podemos decir es que hace más o menos 100 años, cuando Gran Canaria llega al mínimo histórico de superficie arbolada, está claro que había una presión sobre el territorio tremendo, había que ser prácticamente autárquico, no se podía prácticamente importar nada. Y entonces podemos decir que la superficie en Gran Canaria de bosque rondaría
las 6.000 hectáreas, es decir, un 4% de lo que es la superficie insular. Claramente el bosque estaba a punto de desaparecer. Esta imagen, esta imagen es muy gráfica, es de unos reporteros del National Geographic que vinieron a principios de siglo, y vemos pues una estampa muy bonita de las lagunetas, pero si nos fijamos bien está todo cultivado, no solo la zona llana, esa meseta, sino en lo que es la ladera del fondo, está todo lleno de terrazas, de abancalamientos, y todo cultivado. La presión era tremenda, había también ganado, y en este espacio no había lugar para el bosque. Aquí vemos una comparativa de 120 años aproximadamente, sobre todo donde nos podemos fijar es aquí, que está prácticamente, esto parece pues Monteleón en el sur, después de abandonar a Tomatera. Estamos en pleno norte, ¿no? Y vemos como ya pues toda esta mancha de color, 120 años, pues, incluso alrededor del pueblo también se nota, ¿no? Vemos, se ve claramente esta palmera, por ejemplo, pues serían los hijos de esa palmera aproximadamente, ¿no? Se han hecho, como dijo Juan, importantes trabajos por parte de la administración. Ya a partir de los años 80 el Cabildo acomete lo que es el inicio de la restauración de la laurisilva. Osorio es un claro ejemplo de ello. Aquí tenemos pues al antiguo director del Jardín Botánico Canario, que también jugó un papel tremendo en todo este proceso de restauración, porque sabemos que al principio se empezó con el pinar, era un planteamiento como más bien ingenieril, y poco a poco pues se fue integrando una visión más de ecosistemas y de querer recuperar la vegetación original. Aquí por ejemplo vemos una imagen de Osorio en las primeras repoblaciones. Eso puede ser a finales de los 80, principios de los 90. Sí. Y vemos como actualmente pues ya lo que es la montaña Osorio está en su gran totalidad repoblada y dispersando, ¿no? Que es lo que a donde vamos, ¿no? Entonces está encontrando pues ya una fuente semillera creada, artificial y rica, con unos vestigios, ¿no? Que también están caminando, ¿no? Hay dos corrientes que están encontrando y es un poco lo que vamos buscando. Vemos cómo todavía se mantiene, pese al abandono, la gran raya entre lo público y lo privado, sobre todo en las cotas altas, ¿no? Y el pinar, pues ya veremos en las diapositivas posteriores, no se le queda quieto, no está quieto. O sea, si él le dejan, pues camina, ¿no? Todo ser viviente. Vamos ahora ya a pasar, hemos hablado de lo que ha hecho un poco la administración para fomentar la reforestación, pero nosotros queremos centrar nuestra presentación en ese proceso de autorregeneración, y ahí podemos ver dos procesos separados. Uno, lo que podríamos llamar que es la autorregeneración interna, es decir, esa capacidad que tiene cualquier ecosistema forestal de regenerarse internamente, de que los frutos, las semillas caigan al suelo, broten y salgan nuevos ejemplares. Está claro que los pinares originales, que eran públicos, también tenían una presión por parte de la población que iba pues a carbonear, a sacar leña, a sacar timones, etcétera, etcétera, y entonces se quedaron muy empobrecidos. Y lo que ha pasado en los últimos 50, 70 años es que con la debida protección también ha habido un proceso de cicatrización interna, lo que llamamos autorregeneración interna. Aquí un poco se puede observar que tenemos toda la edad de senectud, regeneración, que lo veremos más adelante también. Vemos como el bosque se abandona y él empieza a caminar pues de la forma que mejor puede. Unas veces pues simplemente es errático, ¿no? Pues camina a saltos, ¿no? Va saltando, pues funciona la dispersión, ¿no? O sea que esto es una forma de crecer. Y un comportamiento, ¿no? O sea, no crece de un núcleo hacia afuera, sino va dispersando, creando golpes, ¿no? Un poco de manera mimosa, ¿no? Dependiendo de factores millones, ¿no? De por qué esos comportamientos. Pero lo que sí queremos que se queden con estas imágenes, o esta también, estos en los datos de Santa Brígida, donde también se ve que a partir de un núcleo, en este caso de Acebuche, está habiendo una dispersión. Pero si bien hace decenios la separación entre bosque y terreno de pastizal o de cultivo era clara, ya vemos que son más bien como unas progresiones y ya no está clara la frontera. Y lo que se empieza a ver, y si ustedes van por el campo y observan un poco, es pequeñas islas o pequeños ejemplares
de bosque, de árboles, y eso lo que significa es que está habiendo un proceso de regeneración. Por eso se puede ver este avance, como parece que aquí va a encontrar una dificultad, ¿no? Y aquí también, porque este son calderales también es urbano, ¿no? O sea que el bosque avanza y va encontrando pues sus barreras, ¿no? Y a veces las podrá superar y otras pues requerirá de gestión. No solo ahí habíamos hablado del termófilo, de lo que es la cebulla, la palmera, pero eso también, aparte de en el pinar, que ya hablamos de él, lo vemos en el Monteverde, en todas las zonas de medianía, Teror, Moya, Firgas, los altos de Guía, como en este caso, se observa muy bien. Vemos que empiezan en el territorio a aparecer de forma salteada ejemplares, en este caso de laurel, que es la especie más abundante en Gran Canaria junto con la falla, en lo que al Monteverde respecta. Porque como digo, empieza a verse pues, un paisaje que ya no es ni agrícola ni forestal, sino que está en medio, pero que es algo muy interesante y muy ilusionante porque lo que nos está diciendo es que ahí está pasando algo. De hecho, aquí un poco esto se puede decir que ha salido de la nada, ¿no? Este golpe de laurel, ¿no? Porque de la nada no es, por supuesto viene de algún sitio y viene sobre todo de aquellos laureles que quedaron colgados en los riscos, aquellos que fueron inaccesibles, aquellos terrenos que nunca fueron roturados, pues de ahí vuelve la pelota a crecer hacia afuera otra vez. También aquí pues vemos lo mismo, pero en vez de laurel, brezal, pero además en un comportamiento diferente a lo que el brezo hace en la laurisilva, porque el brezo y la falla lo que hacen es cicatrizar las perturbaciones naturales que ocurren en la laurisilva, ¿no? Pero aquí está avanzando incluso en un helechal, ¿no? O sea, que está aprendiendo a desarrollar nuevas técnicas y lo que hace es que va pues, mucho más lento de lo que de forma natural iría, ¿no? Pero por ejemplo, este brezal está en el Pico Viento, debajo de Osorio, no, perdón, el Pico El Rayo, y tiene apenas 10 años. Y poco a poco le va ganando la partida al helecho, porque el helecho tiene una fase de invierno, que es donde está seco, y es la que el brezo aprovecha para caminar. Pero que, digamos, están aprendiendo nuevas lecciones, ¿no? de estrategia, o adaptando estrategias. Aquí vemos, pues, cerca de Montaña Alta, esa mezcolanza que ya se empieza a generar entre castaños que ya estarían originalmente, pequeños núcleos de laurel que se vienen reforzando y brezos también. Y eso, pues, pueden ser de alguna forma esos orígenes que van a dar a que haya esa dispersión en los alrededores. Esto es un trabajo que se hizo y hay una retrospectiva, nos fuimos a la foto más antigua que había, el año 62, y empezamos a comparar foto tras foto a ver qué ocurría en el territorio. Aquí en el 62 se ve que está todo agrícola, toda la superficie en explotación agrícola. Aquí ya en el 77, la verdad que en blanco y negro no se aprecia mucho, pero bueno, en el 77 ya hay abandono agrícola. Del 87 al 2000 ya se nota que hay un movimiento, y estamos hablando de 13 años, y del 2000 al 2013 sí se nota ya un movimiento mucho más grande, ¿no? Una cosa que nos hemos dado cuenta es que con abandonar el monte no se recupera solo, o sea, el monte ha invertido mucho tiempo en volver a crecer para expandirse, ¿no? O sea, la presión sobre todo del ganadera es la que no ha permitido que el monte caminara tan rápido. Aquí vemos cómo hay los zarzales que se mantienen durante los años y cómo crece el cañaveral, por ejemplo. Pero en el fondo del barranco vemos cómo el laurel, que está en unas condiciones mejores, pues como ya empieza a hacer tangencia de copa en medio del cañaveral o en medio de lo que sea, está en mejores condiciones y empieza a crear su bosque de galería. Aquí es importante tenerlo para atrás. Sí, que en esta imagen también se ve que muchas copas tienen una forma cónica. Eso también nos indica que son ejemplares jóvenes. Cuando los árboles ya alcanzan cierta edad, la copa se vuelve más globosa, ya no crecen en altura, sino más bien en grosor. Pero esto lo que nos demuestra que es un bosque joven. Y si vamos a muchas zonas donde haya cebuches, pero también en medianía, donde veamos laurisilva o también en pinar, bueno, vamos a encontrar unos ejemplares, muchos con copa cónica. Y eso es lo que nos está diciendo que el proceso es relativamente reciente, son árboles jóvenes. Lo que queremos que se den cuenta es la cercanía de la copa, ¿no? Lo que es la tangencia de copa ya crea la sombra total y es cuando ya se crea la transformación del monte, ¿no?
Aquí vemos pues también un núcleo, ¿verdad? Eso es un helechal con algo de zarza, y empiezan a aparecer ejemplares jóvenes, en este caso de laurel, seguramente pues procedentes de semillas, de frutos de los laureles de más edad que están en el borde. Aquí vemos cómo el pinar canario camina. Hay una diapositiva más adelante que se ve mejor, pero lo que creo que se fijen es los dos estratos que hay de tamaño, ¿no? Pues evidentemente hay uno antiguo y uno nuevo. Y aquí se ve como vemos pinos de todas las edades, ¿no? O sea, lo que hablamos antes. El pinar se desborda, ¿no? Y se sale de su zona, que estamos acostumbrados a ver. Miren bien la diapositiva esta. Aquí, por ejemplo, está la línea donde se plantó el pinar y simplemente pues, se puede decir que resbala por la montaña. Pero donde se plantó, donde se mantuvo, ¿no? Porque es un poco la línea entre monte público y el monte particular, y vemos que ya a partir del monte público, que es la parte alta, esto es el monte de Damadaba y el pinar, la montaña de alta vista, y vemos como el pinar de forma natural pues va reconquistando aquel terreno que hace ya bastante tiempo perdido. Dentro de los ecosistemas canarios vemos que el que más capacidad de resiliencia, ¿no? De volver a recuperar su estado natural tiene, pues es el pinar. Y además no solo el que más posibilidad tiene, sino el que más espacio tiene, porque en el Monte Verde, por muchos esfuerzos que se hagan, creo que los datos estaban sobre un 40% se podría recuperar, o un 40%, perdón, hay que recuperar, un 60% haciendo todos los esfuerzos, ¿no? Porque claro, hay mucho terreno ya urbano y agrícola. Vamos a hablar de un término que de alguna forma hemos inventado, y es las autopistas de regeneración. Hay una serie de especies arbóreas que no son autóctonas, pero que están jugando un papel muy importante. Nosotros, cuando analizamos estos procesos de dinámica silvícola, intentamos siempre decirle a la gente que no mire tanto el DNI de las especies, si vienen de Australia, de América, de Asia o son autóctonas, sino el currículum, es decir, que le pida un currículum a la especie, que diga qué puede hacer esa especie por la vegetación canaria, ¿no? Entonces ponen una serie de árboles muy interesantes, como son los olmos, los castaños, el álamo blanco o el almendro, que tienen una estrategia de reproducción. En este caso, por ejemplo, el olmo lo hace a partir de brotes de raíz, es decir, que un solo árbol produce raíces y de las raíces salen brotes que generan terminan siendo un nuevo árbol. Hablamos de un árbol bosque, por decirlo así, y lo interesante y lo que vemos es que debajo y a la sombra de esas olmedas empiezan a aparecer especímenes de laurisilva. No es casualidad, sino simplemente que la laurisilva necesita media sombra, necesita la protección de un dosel por encima, y en este caso el olmo, pero en otros casos el castaño o el álamo blanco también se lo ofrecen. Entonces, en este caso, nos es indiferente que el olmo sea europeo o sea de aquí, sino que nos interesa es qué está haciendo para la recuperación de la laurisilva. Vemos como de este solo olmo, pues todo eso ha caminado, son todos brotes de raíz, son el padre, y todo esto es la prole que trae, ¿no? Y no solo eso, sino que también lo hace en sitios muy inaccesibles, ¿no? En pendientes muy rocosas, donde sería muy difícil repoblar, y vemos que se ha generado una sombra, ¿no? Y sobre todo, fíjense una cosa, es decir, tenemos una masa boscosa arriba, muy umbrosa en verano, muy fresca, y está colonizando una zona que ha perdido mucho suelo, que actualmente tiene un matorral pues de retama, entre otras cosas, donde hay pita, una vegetación pues muy primitiva, por decirlo así, y bueno, lo que estamos constatando es que esa fase intermedia de olmeda lo que puede generar, si la gestionamos adecuadamente, es que ahí se nos regenera otra vez una laurisilva de calidad. O sea, intentar que estos fueran laureles repoblados hubiera sido una ingente labor imposible, ¿no? Pero ya tenemos un verde ahí, una sombra, y digo, gracias a la naturaleza, ¿no? Pues porque buscamos cómo nos puede ayudar, ¿no? También el olmo, hemos visto que el olmo o el álamo negro, que se usaba mucho para forraje, pues ya se ha ido perdiendo ese uso y ellos siguen caminando, como decíamos antes, pero también, por ejemplo, juega un papel muy importante al lado de los zarzales, que son de muy difícil erradicación y transformación, como veíamos en la foto anterior, que en 10 años prácticamente no se han movido. Si tiene un suelo rico el zarzal, pues no hay quien lo mueva en muchísimos años, pero el olmo, como va por debajo del zarzal emitiendo brote de raíz, pues emerge y le da sombra y lo va transformando y matando. Para que se haga una idea,
Si ahí cayese una semilla de viñátigo o de laurel, le costaría más porque dependería nada más de los nutrientes, de la energía que tiene almacenada la semilla de ese laurel. Y es muy probable que esa abigarrada densidad que tiene encima o que produce la zarza termine ahogando ese laurel. En cambio, simplemente para... O sea, estos brotes que ven aquí, proceden de este olmo, ¿vale? Son brotes de raíz. Entonces, el alimento lo recibe por la raíz, entonces puede crecer, que aunque no fotosintetice mucho, sigue creciendo. Entonces, lo que estamos viendo es que el olmo es una muy buena herramienta para ir arrinconando los zarzales. Hay especies canarias que brotan de cepa, bueno, casi todas, prácticamente todas brotan de cepa, unas con más fuerza y otras con menos, pero no hay ninguna que tenga la estrategia de geneta, de ir caminando de raíz, ¿no? Entonces el olmo para nosotros es un aliado excelente, ¿no? Aquí vemos cómo se mezcla con laurel y donde encuentra gran profusión es en las vaguadas. Esto es por madre del agua y vemos como en muy poco tiempo pues, el bosque se está creando y se está mezclando sobre todo. O sea, no se repele el olmo con el laurel, ¿no? No es una masa que entendemos que se puede gestionar hacia el monte verde. Esta imagen también es muy significativa porque vemos lo abigarrado y lo mezclado que está actualmente la vegetación arbórea. Tenemos unos puntos de olmo que también ya han hecho ese proceso de crecer por brotes de raíz. En el centro tenemos un núcleo de álamo blanco que también tiene esa capacidad de crecer por brotes de raíz, y laureles aislados. Pues bueno, ese es el caldo de cultivo ideal para que el laurel vaya dispersando, se vaya haciendo con esa media sombra que generan los olmos y los álamos, y si le hacemos la gestión adecuada, pues podemos terminar convirtiendo esto en laurisilio. Hay una palabra así vulgar que usamos cuando vamos al monte y vemos esto es una borrachera, o sea, aquí se mezcla se mezcla todo el mundo con todo el mundo y cualquier proceso, o sea, es bueno, pero siempre va ganando el laurel, finalmente vemos que va ganando, ¿no? Entonces lo interesante de estudiar pues los tiempos que hace falta o de qué forma se puede acelerar y sobre todo, pues evidentemente el monte de Oramas, la selva de Oramas no era de laurel solo, ¿no? O sea, el laurel es una de las 3 especies del monte verde, quizá la más abundante, pero lo que sobre todo se necesita es enriquecimiento, ¿no? El pino insigne, que es también una especie introducida que se plantó de forma masiva en el norte de Gran Canaria, en la parte alta, sobre todo en los montes consorciados, pues también lo que estamos viendo es que genera unas condiciones de media sombra donde la laurisilva se siente a gusto, y bueno, lo importante es gestionar este tipo de formaciones, fomentando lógicamente el monte verde, entre otras cosas, porque nos genera una barrera verde que si hay un incendio pues nos va a frenar el de todas formas, como el colchón de Pinocha hace de línea, factor limitante para que el monte verde no camine todo lo que necesita. O sea, aquí está contenido la masa de monte verde. El almendro también es una especie muy interesante, también tiene esa característica de brotar de raíz, y lo que estamos observando en toda la cuenca del barranco de Tejeda y la Aldea es que cada vez está habiendo más almendro. Eso se podría ver como un problema, pero lo que vemos es que en general pues marida bastante bien con las especies autóctonas y es cuestión nada más de gestionarlo adecuadamente, pero que entendemos que es una especie también bastante positiva. Una especie de luz, ¿no? Compatible con el pinar canario y también pues crea un modelo socioeconómico interesante, ¿no? Siempre se dice que por lo visto tampoco Tejeda no llega ni con la almendra que importa la península a toda la producción que necesita. O sea, creo que ya se está trayendo de California directamente porque ni siquiera, o sea, por lo que hay aquí, aunque esté a tope, es ínfimo, ¿no? Para lo que se necesita. Tenemos que hablar también, desgraciadamente, de lo que denominamos autopistas del fuego, y en este caso pues hay una serie de especies que sí son preocupantes. Una de ellas es el eucalipto, y no porque venga de Australia, vuelvo y repito, el DNI nos importa muy poco. Es el currículum, aquello que puede hacer por la vegetación canaria. Y hay que decir que son especies muy competitivas, consiguen mucha altura,
A la laurisilva, por ejemplo, le cuesta bastante asentarse debajo de eucaliptares y sobre todo es peligrosa cuando crece de forma salvaje en laderas y en fondo de barrancos. Vemos que las medianías del norte de la isla en muchas zonas se están llenando de eucaliptares y es algo que hay que gestionar, porque como digo, está muy bien en plantaciones, en la zona de Moya, Firgas, ahí juega un papel importante, son superficies privadas. De hecho, podríamos incluso pensar en tener más plantaciones, sea de eucalipto o sea de otras especies, para producir madera, porque necesitamos, biomasa, necesitamos leña, necesitamos madera de carpintería, pero en terrenos marginales, en terrenos agrícolas abandonados que no se vayan a utilizar otra vez para la agricultura. Pero en lo que es en espacios naturales forestales como ladera, fondo de barranco, ahí está claro que tenemos que hacer un esfuerzo de contener y de controlar el eucalipto. Nosotros hablamos de deseucaliptalizar la isla y confinarlo en zonas que se planten como plantaciones, como hoy el que planta papas, pues papas a 10 años y para producir madera, biomasa, etc. De hecho, estos eucaliptos nunca fueron plantados. Todos estos eucaliptos están en el barranco de Teror, son todos hijos de los que están en la carretera. Por eso muchas veces cuando dicen que no quiten los eucaliptos de la carretera, pues en algunos sitios sí están haciendo un flaco favor a la flora canaria, porque estos nietos de esos eucaliptos que están en la carretera les pasan, como están en una situación mucho mejor de sustrato, pues le pasan en varios metros en altura y en grosor. Hay que decir también que bueno, la flora canaria, si la gestionamos adecuadamente, también tiene herramientas para poder contener eucalipto, después podemos hablar de ello. Pero otra especie también que nos preocupa mucho es la caña. Esta es la parte norte de Osorio, ahí hay verdaderos mares de caña, ahí le cuesta también mucho a la vegetación autóctona asentarse y tiene pues claramente un grave peligro de incendio porque propaga muy bien el fuego y son también formaciones que hacen de autopista del fuego y que tendremos que gestionar. Por ejemplo, no hay la caña tener tanta altura, no encontramos ningún elemento natural que lo vaya transformando. O sea, por ejemplo, el olmo contra la caña, pues... Bueno, el olmo, algo le hace, pero... El olmo sí entra por la estrategia de brote de raíz, pero no llega a la altura, porque si la caña es más alta, pues el olmo también se queda por debajo de la altura. Está claro que frena claramente. No hay elemento natural para... La lucha biológica contra la caña es mucho más complicada. Vamos a hablar ahora de una cuestión muy concreta y es el papel que juega la bifauna en la recuperación del bosque. El compañero José Julio Cabrera pues, está haciendo con nosotros un trabajo muy interesante y les vamos a contar una pequeña historieta. Hace ya 40, 50 años, en lo que es el monte del Brezal de Santa Cristina, la parte alta estaba totalmente pelada y se hizo una plantación. Se plantaron diversos tipos de pinos y también se plantó 3 hileras de cedro canario, a lo mejor en total 40 cedros más o menos. Bueno, lo que se ha visto es que una vez que esos cedros canarios crecieron y formaron frutos, empiezan a aparecer a 100, 200, 300 metros de distancia, una segunda generación de cedros, hijos de ellos, ¿no? Que provienen de ellos. Entonces ahí preguntamos, mira, el viento no puede arrastrar esa semilla. ¿Quién plantó allí? ¿Quién reforestó allí? Claro. Y la única contestación viable que tenemos es que son las aves, los pájaros, que se comen su semilla, muchas veces la digieren, pero o sea, se comen el fruto, la semilla es muy dura, como en el caso del cedro o la sabina, pasan por todo el tracto y salen pues hasta abonadas y generan nuevos ejemplares. Y en el caso, por ejemplo, aquí vemos de drago y palo blanco, estos son semillas de drago y palo blanco, debajo de un cedro. Esto lo han traído los pájaros, pensamos que seguramente es el mirlo, porque se come los frutos enteros de la laurisilva, del drago, pero después no le pasa por todo el tracto intestinal, porque es muy delgado, y la vuelve a regurgitar. Y bueno, esa semilla cae al suelo y genera pues una siguiente generación de árboles. Este cedro, por ejemplo, sería la tercera generación, ¿no? De lo que está ocurriendo desde hace 20 años. Sí. Y lo que vemos es eso, que ya los pájaros nos trastocan todo el panorama, porque empezamos a ver ejemplares de árboles que decimos, oye, pero si el laurel más cercano está a 200 metros, con el piñático lo estamos viendo en la zona de Alcantarilla y es increíble, ya los pondremos aquí en las imágenes, el potaje tremendo que hay de traslocación de semillas
y la verdad que mientras el mirlo no se dé cuenta de que hay sindicatos y de que hay fines de semana y siga trabajando todos los días, la verdad que tenemos el seguro, el futuro asegurado, ¿no? Y además del mirlo, pues también una de las cosas que se están intentando a través del Cabildo, bueno, se está intentando, se puede decir que está logrado ya, ¿no? La introducción de las palomas de laurisilva, bueno, que actúan igual que el mirlo, pero a más distancia, ¿no? Pues por lo visto la rabiche es más de bosque termófilo, pero hay muchas especies de termófilo, por ejemplo, en Monteverde, compartidas. Esto está pasando lo mismo con el acebuche, es decir, la imagen que veíamos antes de Pino Santo totalmente pelado y cómo está ahora, ahí las aves juegan un papel importantísimo, porque por gravedad no puede avanzar tanto el bosque, ¿no? Sino hay un transporte aéreo, por decirlo así, que son las aves, son los pájaros. ¿Este es de los pájaros o de la gestión de la sombra? Bueno, no, pero aquí vemos al pie de un cedro de segunda generación una cantidad importante de madroños de regeneración. Todos los que vemos aquí son madroños, fruto de lo que han dejado atrás los pájaros. Y la evidencia, ¿no? de por qué esos madroños están ahí, y están justo debajo de la sombra del cedro también, ¿no? Claro. Están como la guardería, ¿no? Como protegidos por... Lo vemos que las aves necesitan un posadero también, y le da lo mismo la especie que sea, pero donde se pueda posar. Claro, aquí está lo de los posaderos. Sí, es un efecto muy claro que vemos. A la izquierda es un antiguo brezo en el brezal de Santa Cristina, y al pie justo sale un palo blanco. Y tú te encuentras eso y a ti sale. ¿De dónde viene este palo blanco? Pues resulta que el palo blanco que produce frutos más cercanos está a 200 metros. Y esto lo ha hecho el mirlo de forma gratuita. Y lo mismo en Tamadaba. Esto es en Tamadaba, al pie de un árbol pues tenemos un laurel en este caso, y vete tú a buscar el laurel más cercano, a lo mejor está a 300 o 400 metros metido en barranco oscuro, ¿no? O sea que esa labor que están haciendo las aves es impagable. La verdad que el laurel aquí va a tener problemas para crecer, ¿no? Pero se agradece que por lo menos lo haya introducido en esa zona. No llegará a ser un laurel porque el pino se lo comerá, pero bueno, sus semillas producirá. Eso mismo, será un pequeño núcleo de dispersión porque producirá semillas y posibilitará que las aves trasloquen eso. Eso ha ocurrido siempre ocurrió en la naturaleza, es un equilibrio. Lo que sí estamos viendo, porque estamos el trabajo que he comentado con José Julio, José Juan, otro compañero también está aquí, que estamos haciendo, es entrar en helechales, donde observamos que hay regeneración natural. Estamos limpiando parcelas pequeñas de 1 metro por 1 metro y nos hemos puesto, por ejemplo, a contabilizar regeneración. Esta foto, para que un poco el contexto de lo que está contando, es una foto debajo del helechal. Y, o sea que hay 2 metros de lecho hacia arriba o 1,5 metros, ¿no? Y totalmente en semisombra, ¿no? Pero vemos eso, que hay una cantidad importante de regeneración. Hemos hecho cálculos, nos aparecen pues 18 plántulas por metro cuadrado. Si lo llevásemos a una hectárea, que es la medida que utilizamos en forestales, tendremos 180.000 plántulas por hectárea. Si un bosque adulto, lo que le caben como máximo son 150 a 200 árboles por hectárea, vemos que aquí sobra una cantidad tremenda, y vemos también la potencia tan grande que está teniendo este proceso de recuperación, de autorregeneración, gracias a la bifauna. No todos hasta los laureles llegan hacia arriba, porque aunque el helecho hace una fase en la que lo deja respirar, que es en invierno cuando se seca, y cuando en verano le hace un paraguas y lo protege. Luego cuando se seca cae mucho de lado el helecho y tumba la planta atrás, ¿no? El efecto malo del helecho es cuando lo empuja y lo deja torcido a ras del suelo, ¿no? Aquí estamos haciendo pruebas, por ejemplo, esto es hacer una especie de mulch. Estos son 3 viñáticos de regeneración natural, y para no estar limpiándolo siempre del hecho y para ver si son viables, si es viable esta regeneración, pero lo que hemos hecho es ponerle un saco y taparlo y ver qué respuesta tienen. Esto de alguna forma es intentar aprovechar esa fuerza de naturaleza que nos ha puesto la semilla, nos ha puesto la plántula ahí, y con muy poco esfuerzo tener ya una planta ya conseguida. Esto es más barato que la repoblación convencional. No es la alternativa, pero sí tiene que ser un complemento importante ahí donde vamos este proceso de autorregeneración. Vemos que en el mundo forestal, o sea, la investigación muchas veces pues, no existe, pero existe sobre todo la experimentación, ¿no? O sea, con mover un papel de sitio, como hacer un mínimo movimiento se consigue un montón, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que son muchas hectáreas y que cada metro cuadrado tiene una oportunidad cada 25 años, ¿no? Y entonces por eso hay que saber aprovecharlo.
Vamos ahora a entrar en otro tema. Hemos visto un poco qué hace la naturaleza, qué está haciendo para autocicatrizarse, y también podemos ver qué podemos hacer nosotros para potenciarlo, porque ya hablábamos de que llevamos una línea de reforestación ya desde hace bastantes años, pero es fundamental también analizar estos procesos, porque vemos que con muy poquito esfuerzo se puede conseguir muy buenos resultados. Esto es un laurel creciendo en medio de una olmeda. Una olmeda en invierno, es decir, si no. Entonces, a la derecha ven lo que pudo ser el olmo original, hacia el fondo todo lo que son esos brotes de raíz que han generado ese bosquete, y por medio vemos ya cómo el milo se ha encargado de ir soltando semillas de laurel y está generando pues una laurisilva incipiente. Aquí encontramos un palo blanco. Este es de repoblación. Se ha repoblado debajo de una olmeda, ¿no? Este, si se fijan, tienen en medio de una planta repoblada, un palo blanco en este caso, y alrededor todos los brotes que ven son esos brotes de raíz del olmo, que de alguna forma lo hemos controlado también, porque aquí tenemos que gestionar la sombra. Si nos pusiéramos, digamos, el ojo a la altura del palo blanco y miráramos hacia arriba, pues es posible que encontráramos algo parecido a esto, ¿no? Entonces, lo que dice Carlos, ¿cómo podemos nosotros ayudar al bosque? Pues esto se va cerrando, y aunque pasa una época del año en que va a poder sobrevivir, pues los ciclos son cortos, no le da tiempo a crecer todo lo que crecería el palo blanco. Entonces, por medio de la motosierra, una herramienta que puede llegar a ser muy ecológica, como algunas veces hemos dicho, pues se produciría una... A ver, ¿cómo seguimos? Intentaríamos que se abriera la luz, ¿no? En el proceso. Como ven, lo que intentamos es gestionar la sombra, ¿vale? Nosotros entendemos que en todo este proceso que estamos caminando no gestionamos especies, sino gestionamos procesos, claramente. Y uno de ellos es la fabricación de sombra y gestionarla, que hay especies, ya dijimos, el castaño o el olmo, que nos generan ese proceso. También hay matorrales interesantes, como puede ser la bencomia, que crean esas condiciones de semisombra donde la laurisilva se siente muy bien. Sí, ahora vamos a hablar también de otra línea. ¿No deja hacerlo de los pájaros? Sí, y es un poco el conseguir la mejora de hábitats de las especies dispersoras. Esto simplemente pues es un barreño donde beben los perros de un amigo nuestro en la alcantarilla, pero de pronto miramos que en el fondo está lleno de unas pepitas, pasa a la siguiente, que no son más que semillas de viñático. Dices tú, oye, ¿qué hacen tantas semillas de viñático aquí? Pues bueno, este bebedero, aparte de ser utilizado por los perros, también es utilizado por los pájaros, y como a lo mejor tienen el buche lleno, antes de beber agua lo que hacen es soltarlo todo, y entonces ahí generan una riqueza tremenda de semillas, y eso un poco nos llevó a plantearnos lo que Pepe Julio llama el todo incluido, y dice, oye, le podríamos montar como una especie de hotelito a la bifauna poniéndole alimento y agua, alimento condicionado en el sentido porque serían a lo mejor frutos de la laurisilva, para que se los coman y lo lleven a otro lado y empiecen a dispersar, ¿no? Entonces lo que sí tenemos claro es que el bosque no son solo los árboles, es el sotobosque que lo acompaña, son los animales, y por eso hay que saber leer todas estas interacciones que hay, porque a lo mejor simplemente poniendo un bebedero podemos multiplicar el proceso de regeneración. Entonces nosotros nos vemos un poco como gestores de sombra, ¿no? Aquí vemos regeneración de madroño en este caso, al pie del pinar, ¿no? También hay brezo, y son todos procesos pues, muy interesantes. Es decir, que ese proceso es inducido, ¿no?, por el hombre y por la repoblación, y necesita seguir, una vez que el bosque, digamos, ha sido tocado, pues necesita ser tocado durante mucho tiempo para que siga viviendo muchos más años, ¿no?, para conseguir el bosque final. Esto es tu finca, ¿no? Sí, esto es... Él es apicultor también, o sea... Yo soy pequeño propietario forestal, muy pequeño, pero la verdad que estoy muy orgulloso de los toritos que tengo. Y bueno, aquí se metió una primera generación de pino insigne, y lo que vemos ya es que se está llenando todo de laureles ya desde hace tiempo, pero desde unos años para atrás también de viñático. Y bueno, lo que estamos haciendo ahora mismo es abriendo ese dosel de pinar para posibilitar el paso de un pinar cerrado a una laurisilva. Y lo que comentábamos antes, digamos que la laurisilva tiene que aprender idiomas para aprender a germinar, por ejemplo, en un suelo de pinocha puro, ¿no?, que no es su estado natural, ¿no? Se va adaptando. O sea, si no fuera, si
quitaras la pinocha, seguramente se duplicaría, ¿no?, la cantidad de regeneración. También estamos haciendo un trabajo de liberación de laureles que ya están ahí bajo dosel de castaño. Pues esto claramente se ve un pequeño gap, como llaman los científicos, un núcleo de regeneración de laurel, donde los mirlos han soltado las semillas y bueno, ya de alguna forma están pidiendo paso, y lo que hacemos es ir abriendo el castañar para que salga. Esto es en monte público, en concreto en la alcantarilla, y lo que conseguimos es ir pasando de esa generación de castaño a lo que es laurisilva. Hablamos de una transformación que se va produciendo poco a poco, que siempre el mal de los forestales es que no vivamos, los biólogos en general, de los amantes de la naturaleza, que no vivamos 300 años para aprender realmente el monte, solo vemos una parte, un clip de la película, ¿no? Y intentamos aplicar pues para que la película siga, ¿no? Y aquí, por ejemplo, lo que hablábamos antes, por una de las técnicas que también se usa muchas veces es el anillado del eucalipto, aunque ya está empezando a haber demanda de biomasa en Gran Canaria e incluso se va introduciendo pequeña maquinaria, y si el eucalipto se puede, si como recurso se puede sacar y aprovechar y aprovecharlo, por ejemplo, para calentar las piscinas de los hoteles del sur o los centros de talasoterapia, por ejemplo. Ya está viendo madera que está sobrando en el monte, que está yendo directamente a la energía renovable del turismo, ¿no? Ese ciclo es muy importante porque es un poco el ciclo ético, ¿no?, del hombre y del monte. Y bueno, y para que entiendan lo que es un anillamiento, es simplemente el quitarle la corteza exterior a un árbol para ahogarlo de alguna forma, para que no llegue la savia elaborada otra vez a las raíces, ¿no? Entonces, en este caso, el tronco del fuste grande que tienen atrás era un eucalipto blanco, y lo que se ha hecho es anillarlo para darle viabilidad a esos laureles que están delante. El eucalipto, con la estrategia tan potente que tiene, un montón de veces, a veces el anillado se vuelve a conectar el cambium, si no se hace bien, o otras veces parece que el tío sabe lo que le ha hecho y empieza a regenerar semilla, y sale un auténtico mar de ese pequeño eucalipto, ¿no? Y ahora también vamos a hablar de una cosa muy, muy concreta, una experiencia que hemos tenido en los últimos años, y lo que intenta reforzar es la creación de núcleos de dispersión de semillas. Vamos a intentar explicárselos, y todo parte en 2007, cuando tuvimos el gran incendio del sur de Gran Canaria, donde árboles muy señeros, como puede ser el pino de Pilancones o también el mulato, los perdimos a causa del fuego, y en concreto el pino de Pilancones, sufrió mucho. En 2008, después de un vendaval, se vino al suelo, y la verdad es que se nos vino el alma a los pies, no sabíamos qué hacer, y dijimos, pues mira, vamos a quitarle más que sea yemas de la copa, porque aunque estuviese caído estaba vivo todavía, y vamos a injertarlas en algunos pinos para más que sea mantener esa riqueza genética, ¿no? Entonces nos trajimos de Segovia al mejor injertador de pinos que hay en la península, y injertamos con esa yema una serie de patrones, ¿no?, como se hace en los frutales. Pero la verdad, nuestra sorpresa fue, a la derecha lo que tienen es un ejemplar, una réplica del pino Pilancones que ya ha crecido, ¿no?, una yema que pusimos y que siguió creciendo, y nuestra sorpresa fue que después de 6 años empieza a producir piña. Pero no solo que empieza a producir piña, sino que dentro hay semillas que las plantamos y son viables. O sea, lo que queremos decir también en la foto anterior es que es de aquí para abajo es un patrón de un pino, que además ya se ha soldado y no se nota lo que es patrón, y de aquí para arriba es este mismo pino, o sea, 100% el mismo pino, o sea, así que digo. Más se nota que es un pino que tiene 3 metros y tiene unas cículas bastante largas, ¿no?, para lo pequeño que es, ¿no? O sea que se puede afirmar que el pino Pilancones genéticamente sigue conservado. Y que se comporta como un pino adulto porque produce semillas viables en muy poco tiempo. Entonces se nos encendió una bombillita porque dijimos, oye, si hemos conseguido esto con este pino, a lo mejor resulta que empezamos a tratar a nuestra flora forestal como si fuesen frutales, a injertarlo, y conseguimos árboles que en vez de que produzcan frutos a los 30, 40 años, lo produzcan a los 5 o a los 10 años. Entonces, hemos iniciado un proceso de injerto, estamos injertando pinos, estamos injertando especies de laurisilva, estamos injertando especies del termófilo, sabina también, y entonces lo que queremos conseguir son árboles muy seleccionados que después los plantemos
en una zona que empiezan a producir semillas muy rápido y que después los pájaros se encarguen de distribuir. Es de alguna forma acelerar ese proceso, porque si de algo adolece el paisaje Gran Canario es que faltan árboles pies y madre. Lo que queda en medianía son laureles, pero faltan palo blanco, piñáticos, barbusanos, etc. En el sur lo que queda es pino, pero falta sabina. Y en la zona baja pues tenemos acebuche, pero falta todo el cortejo de... Es un poco como hacer magia con el bosque, ¿no? Que es como extender los árboles padres, ¿no? En vez de un árbol padre, pues ahora tenemos 100 árboles padres, ¿no? A eso hay que decir que pues los dos compañeros que tenemos aquí, José Julio y José Juan, están haciendo un trabajo muy interesante de cartografía de las sabinas en el sur de la isla. Están saliendo todos los martes a georreferenciar pies de sabina para en un futuro, cuando ya tengamos afinado el tema del injerto, podamos ir, riscarnos, sacar unos cuantos brotes, injertarlos y tener ya esa riqueza genética. Hay que decir también que, bueno, un compañero, Emilio Navarro de Uruguay, que aparece en la foto, desde hace tiempo ya le está creando núcleos de dispersión. Emilio es un experto en localizar zonas húmedas en los riscos, canalizar ese agua, y ha conseguido hacer repoblaciones sin tener que añadirle riego externo, sino simplemente con pequeños nacientes que encuentra ahí. Y bueno, el efecto positivo que hemos visto es que nos planta pequeños núcleos, por ejemplo, de sabina, y hay uno que a los 10 años también ha empezado ya a producir frutos, seguramente motivado por ese riego inducido que tiene. Creo que un poco también la tendencia o la experiencia en la gestión es que quizás sea más importante plantar 100 pequeños núcleos que 100 hectáreas seguidas, o sea, diversificar, o sea, dejar que la naturaleza camine sola, ¿no? Y por ahí pues va cambiando un poco el concepto, ¿no? De no vamos a plantar laderas, vamos a plantar donde realmente con un mínimo esfuerzo conseguimos una máxima eficacia para muchos años. Sobre todo esto, para recuperar el monte verde y el termófilo norte es muy importante porque no tenemos muchos terrenos públicos. Entonces, si conseguimos comprar pequeñas parcelitas de 1000 metros, 2000 metros aquí y hacemos esos núcleos de dispersión, ya se encargarán después de los pájaros de diseminar el arbolado otra vez por todas aquellas laderas, aquellas zonas que actualmente no estén en uso, ¿no? Vamos a engañar a aquellos que tengan las tierras en abandono, por decirlo así, y sin querer le van a llegar más semillas, ¿no? Bueno, el MILDO no diferencia entre público y privado, lo que hará es pues, hacer su trabajo y bueno, ya si no tiene otro uso, pues el bosque va a reivindicar aquello que fue suyo hace muchos siglos, ¿no? Y vamos a hablar también de un problema muy grave que tenemos en todo el oeste de Gran Canaria, donde también tenemos esos procesos de autorregeneración. Este es el barranco de Vigarol, donde hay un palmeral muy interesante, con palmeras jóvenes también, donde hay un pinar incipiente, porque quedaron pinos aislados. Pero aparte del... ¿sí? Vemos también eso, un pinar muy abierto, pero con todas las clases de edad. El pinar que está abajo en el barranco puede tener a lo mejor 100... puede tener 150, 200 años. En ladera podemos tener alguno que puede tener 120 o 100 años. Y tenemos también pinos jóvenes. Lo interesante también es que estos pinos son bastante productivos, producen muchas piñas y por ende pues muchas semillas. Pero nos encontramos con un problema, y es que de pronto nos aparece pues la cabra. Y donde aparece una cabra, el problema es que aparecen dos cabras. Y donde aparecen dos, pues más. Y hay verdadero ganado en toda esa zona del oeste de la isla, tanto en el macizo de Tamadaba-Tirma, como lo que es Guguí y lo que es Inagua, incluso también llegando a los altos de Mogán, y el daño es muy evidente. Vemos que estas zonas pues, que tienen ese potencial de autorregeneración, que es una palabra sin detallarla, pero que está totalmente coaccionada o se va cortando poco a poco por culpa del herbívoro. Fíjense aquí a la izquierda, ese árbol de lejos no se ve bien, pero está totalmente anillado, va a terminar seguramente secándose de ahí para arriba. A la derecha arriba tienen un pino totalmente ramoneado y abajo pues algún macho cabrío se ensañaría con ese... Esto ya es por los cuernos directamente, ya no por la hoja. Y lógicamente pues frena todo ese proceso. Afecta no solo al pino o a la palmera, sino también al resto del cortejo florístico. En este caso son tajinastes blancos, que también se ven totalmente sobrepastoreados
por ese ganado sin dueño. Incluso esta zona se llegó a comprar y se llegó a reforestar, y el éxito del reforestador ha sido muy bajo, porque aunque la planta se ha conseguido, la propia planta también ha sido ramoneada, en este caso un almácigo, y se ha perdido por comerlo, ¿no? Aquí vemos un pino que la verdad se enseñaron con él porque le han quitado totalmente lo que es la copa y terminaron matando. ¿Tiene el palo? No. El peralillo. No, esto no es. Pero en esta imagen sí vemos regeneración natural de pralillo, una especie de monteverde seco o de termófilo húmedo que está presente en Inagua y que se está regenerando. Pero claro, de nada que crezca, ahora mismo están metidos dentro de roca, de nada que crezcan un poco, ya se encargará alguna cabra de venir y comérselo, ¿no? Lo que sí tenemos que dejar claro es que hay que diferenciar entre lo que es el pastoreo profesionalizado, racional, con pastores de las cabras sin dueño. Aquí lo más importante de esta imagen es esto. El pastoreo va, pero el pastor también. A veces hay gente que defiende, sobre todo en la agricultura, que hoy en día es imposible que un ganado lleve pastor. El pastor tiene que estar haciendo sus cosas en el banco y no sé qué, no sé cuánto, mientras que el ganado esté suelto. Y para nosotros eso no tiene sentido. O sea, siempre que haya un ganado tiene que haber alguien, aunque lo mire, aunque sea de lejos. No, y sobre todo el daño lo hacen las cabras sin dueño, hay que dejarlo claro. Es decir, son aquellas que se han silvestrado, que por alguna razón siguen en el monte y están haciendo un daño manifiesto, ¿no? Nosotros estamos totalmente a favor del pastoreo controlado y personalizado porque juega un papel muy importante, lo podemos meter allá donde queramos. Oye, para que sean un sector económico, para que se ganen la vida, para que se creen puestos de trabajo, se mantengan, y también para que mantengan ciertas zonas limpias contra incendios. Pero eso es totalmente diferente a lo que está pasando en el oeste de Gran Canaria, que hay una densidad importante de cabras asilvestradas sin dueño y están de alguna forma frenando este proceso de autorregeneración. Aquí en esta foto se ve pues un corral y cómo el pastoreo controlado alrededor del corral pues va, en este caso, a la caña, pues la va disminuyendo la potencia, va permitiendo que otra flora, o sea que el pastor es un aliado, no un enemigo. El enemigo es la cabra sin dueño, ¿no? Bueno, todo el currículum y el DNI está en la foto, ¿no? Sí, terminamos con esta, que la verdad es que es una imagen para nosotros muy esperanzadora, porque lo que se ve una cepa de eucalipto blanco y donde un mirlo ha soltado una semilla de viñático y está creciendo con un viñático en medio del eucalipto. Y me parece que con esto es lo que decía Carlos, de que a las especies no les mide el currículum. Digo, no le mire el DNI, sino mire el currículum, ¿no? Y bueno, esto terminamos. Debemos seguir hablando, pero tampoco. Bueno, pues muchísimas gracias por la interesante charla que han puesto y que nos ha interesado muchísimo y además ha sido muy amena y muy dinámica. Así que me imagino que habrá preguntas. ¿Puedo hacer una pregunta? Enhorabuena por la exposición. Si no se han dado cuenta, yo estoy cogiendo cada fotografía con su permiso porque es que luego hago una síntesis de eso. Sí. De todas formas, es una exposición muy extraordinaria porque yo soy de los que miro la imagen y muchas veces no sé, porque no sé de botánica, no decir nada. El impacto digamos, paisajístico es extraordinario en esta época de contrastes. Y yo pregunto una cosa, ¿cuál ha sido el proceso de regeneración de toda la zona que indicaron antes? Yo lo vi casi a los meses de incendiarse, de 2006 me parece que fue. 2007. Eso he ido 3 o 4 veces. Además he seguido para hacer un pequeño relato sobre un pino que estaba quemado. Fui al año y ya tenía unos brotes. Fui al siguiente año, empecé un relato y ahí lo dejé. Y quiero ir bajando por la ruta de la Plata, por el camino de Tunte, y que ahí llegó el fuego. Se quedó ahí. ¿Cómo ha ido esa regeneración? No he vuelto a ir por ahí. Bueno, de toda la zona, ¿no? Sí, la verdad es que lo que observamos es que el pinar se ha recuperado bastante bien, ¿no? O sea, uno vuelve y ve que como sistema sigue ahí, ¿no? Quizá lo más problemático es que por el camino se nos han quedado ejemplares centenarios
que son un poco lo que le dan la solera y la calidad a ese pinar. Entonces lo que ha pasado es un efecto de rejuvenecimiento, es decir, se han perdido muchos pies, que a lo mejor tendrían 300, 400 años, que todavía tenían posibilidad de seguir viviendo, y el fuego pues les ha cortado la vida, ¿no? Hay un proceso de regeneración, por supuesto, pero claro, si comparamos con zonas del Mediterráneo donde se quema un pinar y hay que empezar de cero otra vez, la verdad es que somos tremendamente afortunados, ¿no? Pero no podemos caer en la simpleza de decir que el pinar canario o los ecosistemas canarios están totalmente adaptados al fuego, porque están adaptados a un régimen concreto de fuego, que son los naturales. ¿Cuáles eran los fuegos naturales en Canarias? Eran fuegos de invierno, cuando venía una borrasca, venía un rayo, y se encontraba un ambiente más húmedo, con la pinocha, con un cierto nivel de humedad. Entonces serían lo que nosotros llamamos fuegos fríos, que muy raramente llegarían a la copa, no matarían a los árboles, sino harían un efecto como de quitar pinocha y aclarar algo y de muy poca superficie, porque los que se han registrado apenas... Claro, entonces eso es diferente a los fuegos que tenemos actualmente, que son fuegos de verano, pero a pesar de eso tenemos que decir que los ecosistemas han respondido muy bien, gracias a Dios. Sí, yo comparto con Carlos que la gran pérdida de 2007 fueron los árboles centenarios, porque ya tenían una herida dentro, estaban ahuecados, ¿no? Acuevados, ¿no? Y esa tea expuesta y arde como la tea, o sea, llegó el fuego y a lo mejor te da rabia, ¿no? Porque con un mínimo, a lo mejor con un minuto se podía haber liberado 500 años, ¿no? A esto también hay que decir lo siguiente, y es que cuando se habla de incendios, mucha gente decía, oye, vale, el pino resiste, pero ¿qué pasa con todo el cortejo florífero? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a empobrecer el pinar? Y lo que nos damos cuenta es que si un ecosistema está adaptado al fuego, no solo está adaptado a la especie principal, sino todo su cortejo. Entonces lo que vimos es que muchas especies, incluso algunas en peligro de extinción del sotobosque, empezaron a aparecer y con gran profusión. Y lo que es increíble es que incluso después del fuego consiguieron más superficie. Lo que sí ha sido un problema es el ganado ese sin dueño, es decir, las cabras sí han venido detrás en muchas zonas y sí han actuado sobre esa regeneración, y con eso pues nos vemos que muchas veces ese ganado salvajado es mucho más peligroso que lo que puede ser un incendio. Sí. Claro, luego la cabra no ramonea porque los excrementos no transmite semilla, o puede, o si hay... Es un problema de densidad, es decir, si hubiese una cabra cada 100 hectáreas no habría problema, porque actualmente podemos estar con una cabra cada hectárea. Entonces la presión es tan grande que incluso ramonean plantas que no han llegado a producir frutos, ¿sabes? Entonces no... Un trozo ese. Es diferente el pastoreo controlado y personalizado, pero las cabras salvajes en el monte lo tenemos que dejar claro que, bajo nuestra posición como forestales, es que o quieres a las cabritas y las dejas o quieres al bosque, pero en esa zona no puedes querer a los dos a la vez. Sí. Yo tengo dos preguntas, voy a hacer primero una y luego más tarde haré la otra. Yo echo en falta que al exponer y hablar especialmente del olmo, del álamo blanco y demás, no hicieran hincapié en que son caducifolios. Y que eso, lo que implica eso para la laurisilva y para su conservación durante el verano. Sí, perdón, claro, tengo la boca canija, no se me oye. Digo que yo echo en falta, sé que ellos lo dominan perfectamente y me gustaría que lo explicaran, que cuando hablamos de olmo, hablamos de álamo blanco, cuando hablamos de castaño, etcétera, hablamos de bosque caducifolio. Y lo que me gustaría que pusieran especial énfasis en explicar lo que implica eso para la laurisilva en el estío. Estamos, entonces... no lo dijimos para que lo digas tú, así que no te explico. Y luego, aparte de eso, también que pusieran énfasis en el abanico de posibilidades que se nos produce, que se nos generan en el momento en que existe esas hormedas, o tanto de álamo blanco como el olmo, etcétera, de cara
aprovechamientos madereros y generación de riqueza. Esa sería la primera pregunta. Ya luego vendré con la segunda. Yo contesto un poquito a la primera, si quieres la segunda. No, solamente si el olmo fuera perenne, no habría compatibilidad ninguna. O sea, hay un dinamismo porque el olmo va perdiendo la hoja, todos los años se va renovando. Y es lo que después, cuando vimos aquella diapositiva que se abría el dosel arbóreo, ¿no? Pues eso es justamente la luz. Hemos visto que, bueno, tú también con las experiencias, que si no se interviene con la motosierra, o sea que a lo mejor crear ese huequito de luz, lo que consigue es ganar 2 meses de crecimiento, o sea, y cada año un poquito más y un poquito más, ajustando las dimensiones. O sea, por ejemplo, en La Palma se dice que el castaño va en contra de la laurisilva, ¿no? Y de ahí salió el decreto de invasoras en Canarias, porque a través de Tenerife y tal. Y todavía lo dice, todavía lo habla. Para nosotros el castaño es una bendición, porque además es que nos da efervescencia, nos da movimiento, ¿no? Entonces esa hoja que cae, pues es materia orgánica para la planta de laurisilva, ¿no? Pero en La Palma pues, parece que el problema es que como hay mucha pendiente, pues hace un colchón muy grande y la planta le cuesta llegar al fondo. Germina a lo mejor a 40 centímetros y le cuesta más llegar al suelo, ¿no? Pero por supuesto, o sea, en verano, que es cuando más casca el sol, pues el olmo actúa como un paraguas de sombra de señorita del siglo de los años 60. Hay que decir que el olmo, el castaño, pierden la hoja pues en octubre, noviembre sobre todo, ¿no? Hemos observado que los laureles empiezan a brotar en enero más o menos, por esta época, y hasta mayo no empieza a salir la hoja del olmo. Es decir, que de enero a mayo tiene el laurel para hacer la metida de crecimiento anual, y como ya dijo Juan, cuando ya viene el verano ya tiene la sombrilla y se queda esperando al próximo otoño y al próximo invierno para crecer. Con respecto a la madera, pues bueno, el olmo tiene una madera excelente, parecida casi a la del roble, igual a la del fresno en calidad. El olmo europeo está muy afectado por una enfermedad que es la grafiosis, un hongo que ha diezmado todas las poblaciones en Europa, que está a punto de la extinción. Y bueno, Canarias, en concreto Gran Canaria, es un reservorio de olmo europeo. Y eso es interesante porque a lo mejor en un futuro, cuando tengamos que gestionar esas olmedas para darle paso a la laurisilva, pues tengamos una producción de madera que incluso a lo mejor podamos hasta exportar, ¿no? El olmo en Inglaterra se llama English Elm. Pues oye, podemos perfectamente, pues no sé, hacer figuritas, bolígrafos, etcétera, de madera, y a los turistas ingleses decirle, miren, estén tranquilos que esa especie que ustedes tanto quieren de la campiña inglesa, que está en peligro de extinción o muy diezmada, pues aquí la mantenemos, y no solo eso, sino que está jugando un papel importantísimo para la recuperación de nuestro bosque. Bueno, la segunda tiene que ver más bien con, hablábamos del pastoreo. Yo el pastoreo, esto lo veo también como un problema, no solo es, vamos a ver, veo terrible lo del ganado silvestrado, pero yo pienso que el ganado, cuando un pastor sale al monte, tendría que salir con un ganado semi-estabulado. Es decir, la primera ración hay que dársela en el pesebre para quitarle el ansia al animal, y que realmente, digamos, es preferible cultivar para que la primera ración se la lleve en el pesebre y luego salga y ramonee. Nos ayudaría incluso de cara al monte, que pasa con el pastor como pasa con la cabra salvaje, aunque lo lleve una persona. Es decir, está comiéndose todo lo que pilla por delante. Es decir, es un poco por ahí. Yo pienso que el ganado siempre semi-estabulado permitiría el pastoreo, pero semi-estabulado, y de luego la cabra guanil o la cabra silvestrada, cimarrona, no la permitiría. No, entiendo que tendríamos que buscar mecanismos para
perseguir a las personas que las sueltan, porque ellas no se sueltan solas, son personas que luego hacen las apañadas en la Cambuesa y aprovechan la carne y se llevan sus buenas perras por ello. Yo creo que hay un matiz muy importante, y es que ese ganado guanil, ese ganado sin dueño, está en zonas con un muy alto valor florístico, ¿vale? El macizo Inagua tiene una serie de endemismos que solo están ahí, le pasa lo mismo a Huihui, y esas cabras sí que se alimentan principalmente de especies autóctonas y muchas en peligro de extinción. Hoy casi todos los ganados están semistabulados, es decir, el ganadero que quiere obtener un fruto de su ganado, lo que hace es que le aporta algo de ración, y muchos hablan de que la sueltan ya no para que pasten, sino simplemente para que se muevan, porque parece que sobre todo la cabra necesita ese movimiento. Es decir, que para tu tranquilidad, Pepe, yo creo que gran parte de los ganados profesionalizados, la vuelta que le dan al ganado es más bien para que se muevan un poco, ¿no? O sea, que ya van atemperadas y no con ese ansia que tiene un animal salvaje que tiene que vivir solo de lo que le dé el sistema. De todas formas, ahora soy yo el que hace la pregunta, que llevo un tiempo sin trabajar en esto mismo. Ya se ha empezado a erradicar la cabra, ¿no? O sea, no va a más, digamos, todavía queda, pero ya es un problema cada vez menor, ¿no? Sí, yo trabajo en medio ambiente y bueno, ahí tenemos un grave problema, y es que no todo el mundo entiende ese problema que tenemos con la cabra. Entonces, bueno, hemos traído a expertos en este caso del Parque Nacional de Sierra Nevada, que ellos controlan allí la cabra ibérica, y bueno, hemos empezado también a dar tiros. Lo que estamos sobre todo potenciando son lo que se llaman las apañadas. Primero hablar con pastores para que se lleven su ganado si queda algo arriba. También las hurrias de saltadores están muy motivadas para ser apañadas. El que haya participado uno sabrá el trabajo tremendo que es, lo peligroso que es, y a lo mejor pones a 20 personas a intentar arrastrar a un ganado para sacarlo y al final sacas 1 o 2 machos, ¿no? O sea que es muy desalentador. Entonces nos han montado los de la Liga anti-maltrato de animales y todo eso, alguna manifestación, pero lo que hay que decir es que, al menos desde Profor, no entramos de qué forma hay que controlar y erradicar esa cabra, pero sí que hay que erradicarla. Entonces, bueno, algo habrá que hacer, pero lo que de verdad no podemos admitir es que en esos ecosistemas de tan alto valor hay un ejemplar, un animal que es totalmente externo, y sobre todo que la vegetación canaria no está adaptada a que se la estén comiendo, ¿no? Entonces eso hay que resolverlo, porque si no, no vamos a tener estos procesos tan interesantes de autorregeneración. Y eso no es ir contra el pastor, ese está en otro lado. Y bueno, yo lo que invito de verdad a los miembros de esa liga antianimalista, que intenten hacer una pañada para que vean lo complicado que es, y al final no quedan más remedios muchas veces que pegar tiros, con el efecto secundario que estamos dejando carroña en el monte, que puede ir muy bien para el cuerpo. El Cabildo también tiene en proyecto reintroducir el guirre en Gran Canaria, y está claro que sería fenomenal dejar el territorio abonado con carroña para que se pueda asentar esa especie otra vez en Gran Canaria. ¿Alguna otra pregunta? Pues nada, pues muchísimas gracias a Carlos Velázquez y a Juan Guzmán. Como dije, ambos son miembros de Profor, la Asociación de Profesionales Forestales, y hemos tratado del ecosistema forestal de la isla, y próximamente trataremos un tema conexo que es el plan del paisaje del Cabildo Gran Canaria, que lo vendrá a presentar la responsable del área que lo ha elaborado, y a continuación, otro día, la profesora Pérez Chacón y el profesor Paler vendrán a hablar y hacer una valoración y crítica del plan del paisaje del Cabildo. Así que muchas gracias y buenas noches.